días, hermanos, hermanas, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Espero que bendecidos, que en victoria. Y nada, pues esta semana vamos a seguir con la serie que empezamos tiempo atrás llamada La Revolución de Jesús. Si no has visto los otros dos mensajes, pues te invito a hacerlo en el canal de la iglesia, allí los podrás encontrar. Y básicamente, resumiendo todo lo que hemos hablado, hablamos en el primer mensaje sobre el nuevo mandamiento que trajo Jesús, que realmente no era tan nuevo, que era el de amarnos los unos a los otros. En el segundo episodio estuvimos hablando sobre la necesidad de amar al enemigo como uno de los rasgos más distintivos y característicos del cristiano genuino. Y ahora en esta ocasión vamos a hablar de la resurrección. Porque creo que no solo fue un mensaje, sino fue un acto. Y es básico, esencial y principal esto para entender nuestra fe. Por eso he titulado este mensaje por una resurrección plena y verdadera. Y quisiera empezar hablándote de un caso que pasó en el 2011. A ver si lo pronuncio bien, porque esto pasó en Dinamarca y en una ciudad llamada Efjord, en el que un grupo de estudiantes estaba haciendo una especie de viaje de fin de curso a los fiordos noruegos. Sabéis que eso es un sitio donde los inviernos son muy, muy fríos. Hay trozos de hielo flotando literalmente sobre el agua. Y este grupo de estudiantes pasó una experiencia que cambió radicalmente sus vidas. Y pude ver esta noticia a través de una entrevista a uno de estos chicos llamado Katrin, una entrevista de la BBC, un canal bastante importante, y empieza a explicar que fueron a los fiordos, a unos fiordos, y las condiciones climatológicas no eran las mejores, pero aún así decidieron dar como una pequeña travesía, una excursión en bote a través de sus aguas. Como he dicho, el agua estaba helada, podían ver como literalmente bloques enormes de hielo flotaban sobre el agua. Con sus remos podían alcanzarlos y tocarlos. Y estaban disfrutando de esta travesía, de los maravillosos paisajes, tipo Señor de los Anillos, que se podían ver. Pero de repente el viento empezó a aparecer. Empezó el cielo a nubularse, apareció una especie de tormenta, empezó a llover y los botes, muchos de ellos, volcaron. 7 de los 11 estudiantes cayeron al agua. Y yo no sé si has visto Titanic, la imagen final cuando están todos flotando, pero el agua a esa temperatura es mortal. Tienes, no sé si segundos o minutos para salir de ella, porque si no te da un paro cardíaco por hipotermia. Y los niños, explica este chico, tuvieron que salir corriendo. Se escuchaba a la voz del profesor: salir del agua lo más rápido que podáis, nadar con todas vuestras fuerzas hasta la orilla. De lo contrario, moriréis. Gritaba y gritaba el profesor, hasta que finalmente los chicos llegaron a la orilla. Eran 11 en total. Todos llegaron a la orilla, pero 7 de ellos, a los minutos de llegar, debido al frío, sufrieron un paro cardíaco, un infarto. 7 chavales que tenían toda la vida por delante, que habían ido para acabar un curso, de viaje de fin de curso, asfixiados, estaban exhaustos por haber tenido que nadar en esas condiciones. Vinieron los servicios de emergencia y gracias a Dios, después de 40 largos e intensos minutos, pudieron reanimar a los 7. Los 7 volvieron a vivir. Y el médico que los atendió, el doctor Michael Jaeger-Wansche, espero haberlo dicho, dice: sabíamos que no estaban muertos de verdad al estar congelados, por eso teníamos una oportunidad. Dice: la hipotermia extrema había causado el paro cardíaco y ralentizado su metabolismo. Pero cuando su organismo comenzara a calentarse, todo podría volver a funcionar. 40 minutos intensos. 6 horas después del accidente,
Todos sus corazones ya latían con plena y absoluta normalidad. Y todos llegaron a una sola conclusión. Todos. Nuestra vida ha cambiado para siempre. Hemos aprendido qué es importante y qué no lo es. Las cosas que merecen la pena luchar y, por supuesto, estar feliz de estar vivo. Es difícil explicar por qué estuvimos tan cerca de perderlo todo y, sin embargo, ahora seguimos aquí. Estas fueron las palabras con las que acabó el estudiante que fue entrevistado por la BBC y que entre lágrimas narraba su experiencia. Y sin embargo ahora seguimos aquí. Gracias, Señor, te damos por este día que nos has dado. Gracias por tus bendiciones, por la oportunidad de poder aprender de ti, por la oportunidad de ver cuáles fueron las implicaciones trascendentales y eternas de tu muerte y de tu resurrección. Gracias porque estás con nosotros, porque nos proteges, porque tú has prometido estar con nosotros hasta el fin. Gracias porque eres nuestro Dios, nuestro Padre, y porque podemos estar aprendiendo de tu palabra, la única que transforma. Espíritu Santo, toma el control, transfórmanos radicalmente, haznos más como tú. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estos chicos pasaron de muerte a vida, literalmente. Y a partir de ahí vieron la vida con otros ojos, con otra perspectiva. Y yo estaba leyendo este relato y digo, ¿y no será que nosotros como cristianos, habiendo pasado de muerte a vida, tendríamos que ver todo desde una perspectiva eterna? ¿Y no será que nosotros tendríamos que ver la vida y vivirla de una forma en la que seamos conscientes de que todo lo que hagamos tendrá consecuencias eternas? Quisiera que me acompañaras a 1 Corintios capítulo 15. He seleccionado una serie de versículos porque la verdad es que es un capítulo muy intenso, con mucha profundidad, pero yo he seleccionado una serie de versículos para hacerlo más ligero, para ir al grano. Y dice así la palabra de Dios. Voy a leer la nueva traducción viviente. Dice así: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esta es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como dice las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Pero díganme lo siguiente, versículo 12. Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué hay algunos de ustedes que dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Otras versiones, como la Reina Valera, dicen: vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Y la palabra vana, inútil, viene del griego, que significa hueco, vacío. Versículo 21. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pablo se está dirigiendo a la ciudad de Corinto, a la iglesia que está en esa ciudad, mejor dicho. Y Corinto era una ciudad muy, muy importante dentro de Grecia. Después de Atenas, era la segunda ciudad en relevancia económica, social y cultural. Era una ciudad costera, tenía un puerto súper importante. Venían e iban gente de negocios, había mucho movimiento comercial, iban y venían muchas ideas, muchas religiones, muchas filosofías. Sabemos que también estaba el templo de Afrodita, y era muy fuerte la influencia que ejercía en la vida social y cultural de las personas que ahí residían. Por esta misma razón que una de las corrientes que se infiltró
Bueno, que empezaba a infiltrarse en esa época era el gnosticismo. Fue una corriente que hizo mucho, mucho daño a partir del siglo II. Y esta filosofía, esta especie de religión, decía que el cuerpo era malo, el cuerpo era corrupto, que lo verdaderamente importante era el espíritu, y que la salvación y que se llegaba a la plenitud sola y exclusivamente a través del conocimiento, un conocimiento que solo unos pocos privilegiados tenían acceso. Y esta corriente empezó a infiltrarse en la iglesia. Como el cuerpo era corrupto, el hecho de que Dios se hiciera hombre, tomara un cuerpo humano, era inconcebible para los gnósticos. Por lo que enseñaban que Cristo, cuando se hizo hombre, era apariencia. Realmente Él fue totalmente espíritu. Lo que dio a ver a los hombres y a las mujeres de que tenía un cuerpo físico, cuando realmente no era así. Por lo tanto, la resurrección no pudo ser plena, no pudo ser verdadera, porque si no tiene un cuerpo físico, ¿cómo iba a morir? ¿Cómo iba a volver a vivir? Por esa misma razón que Pablo se dirige a la iglesia de Corinto para advertirles. Pero qué bueno que les dice: permanecéis en lo que yo os enseñé. Quiero recordarles lo que les prediqué, donde todavía permanecen. En cierta forma les está diciendo, porque van a venir este tipo de personas a querer engañarnos. Y no se equivocó. Porque a partir del siglo II, como he dicho, estas corrientes hicieron mucho, mucho daño a la iglesia. Entonces, Pablo les invita a que vuelvan a los inicios. ¿Y por qué razón he incluido la resurrección en la revolución de Jesús como uno de los puntos principales del mensaje que trajo Jesús? Primero, porque más que un mensaje fue un acto, el acto que dividió la historia en dos. El acto que trajo salvación, que trajo esperanza, que cambió drásticamente el destino de la humanidad. Sí que Jesús nos enseñó a amarnos los unos a los otros, nos enseñó a amar al enemigo, pero lo que radicalmente fundó su revolución fue en su muerte y en su resurrección. Fue el acto culminante donde pude decir: consumado es. Es el eje de la fe cristiana, es la resurrección. Por eso mismo Pablo empieza hablando, diciendo: permíteme recordarles la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Entonces empieza a explicarle de qué va el Evangelio. Pues el Evangelio lo podemos resumir en la muerte y resurrección de Jesús. Acto que trajo vida, esperanza y salvación a toda la humanidad que estaba destinada al infierno y a la más absoluta perdición. Pero, ahora bien, ¿por qué tenemos que hablar de resurrección como hemos hecho por eso? Pero para hablar verdaderamente de la resurrección, primero tenemos que hablar de la muerte. Algo que no es tan agradable, ¿verdad? Tenemos que diferenciar claramente que hay dos tipos de muerte. La muerte física, por un lado, y la muerte espiritual. Según la RAE, la muerte, porque la RAE no hace distinción entre muerte física y espiritual, solo habla de muerte para referirse a la física, y dice: fin de un proceso biológico de un ser vivo. En otras palabras, para los no creyentes, la muerte es el fin de la existencia. Pero para nosotros, los creyentes, la muerte física es un proceso de separación en el que alma y espíritu se separan de un cuerpo físico. Ya si habláramos de la muerte espiritual, es un estado en el que todo nuestro ser se encuentra separado de Dios. Un estado en el que aparentemente estamos vivos y respirando, pero que nuestra conciencia, nuestro destino está muerto, debido, como he dicho, a la separación de Dios. Y me gusta mucho como lo enseña Corintios en el versículo 12, así como todos mueren porque pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán nueva vida nueva. Nuestra condición natural al nacer es de muerte, debido al pecado que lo corrompió todo. Pero qué bueno que cuando viene Jesús, nuestro estado
cambia radicalmente, ya no es de muerte, sino de vida. Y es aquí cuando hablamos de la resurrección, porque la resurrección va más allá de volver a vivir una vez que morimos. La resurrección empieza a entrar en nuestra vida cuando tenemos ese encuentro con Jesús, cuando Jesús viene, lo conocemos, empezamos a volver a vivir. La resurrección empieza a tener cambios en nuestro ser, empieza a traer vida de forma integral y completa en todo nuestro ser. Y me encanta esto porque si vamos a Efesios 2, 4, 6, el Señor nos enseña lo siguiente a través del apóstol Pablo. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y aquí abre signos de exclamación. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. El estar unidos a Jesús es lo que nos va trayendo vida constantemente. Estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Qué nos esperaba? La muerte. ¿Cómo vivíamos? Como muertos. Pero qué bueno que nuestro Dios es un Dios de vida. Vida, no es un Dios de muerte. Por eso yo cuando veo a la gente que en las procesiones, cómo presentan a Jesús crucificado, sufriendo, y todo el mundo está triste, todo el mundo está deprimido, cabizbajo, con música fúnebre, digo, eso no es el Evangelio. Yo no me identifico con ese Evangelio, con esa fe, porque el Dios en el que yo creo es un Dios de vida. Mira, si todavía esto no te es suficiente para entender hasta qué punto Dios ama la vida y quiere que vivamos así, Salmos 36, 9, no hace falta que lo busques, porque en ti está toda la fuente de vida, en tu luz vemos la luz. Juan 14, 6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lucas 20, 38, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Juan 10, 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fíjate qué detalle más impresionante. Cuando habla la palabra abundancia, en griego es la palabra peiros, que significa superior. Pero esta palabra al mismo tiempo, la palabra peiros, viene de la palabra peri, otra palabra en griego, que significa todo. O sea, que si tuviéramos que traducir la palabra abundancia de forma literal, como fue escrita en griego, en Juan 10:10 nos encontraríamos con la siguiente declaración. Yo he venido para que tengan una vida y para que la tengan en abundancia, en todas las áreas de tu vida, para que tengas una vida superior. Es más, realmente la traducción sería superabundante, no abundante, superabundante. Dios quiere que haya vida, que haya resurrección en todas las áreas de tu vida. Dios quiere resucitar tus anhelos, tu alegría, tu esperanza, tu gozo, tu felicidad, tus sueños. Dios quiere resucitar tus relaciones. Dios quiere resucitar tu familia si es que está perdida. Dios quiere resucitar todas las heridas que pueden haber en tu alma. Quieren que vuelvan a vivir. Quieren que vuelvan a cobrar vida y vida en abundancia. Porque nuestro Dios, recuérdalo bien, nuestro Dios es un Dios de vivos, es un Dios de vida y no de muerte. Por eso que también se esmeró en crear tanta diversidad en la naturaleza. Tantos tipos de animales, tantos tipos de plantas. Una biodiversidad tan vasta, tan enorme. En los cielos, en los mares, en los campos, en las montañas, hay tanta vida que refleja el carácter de Dios. Y fíjate otro detalle más respecto al tema de la vida. El milagro que más se repite a lo largo de toda la Biblia
No son ni las resurrecciones, no son ni las sanidades de ciegos, no son ni las sanidades de leprosos ni de cojos. El milagro que más se repite en la Biblia es la cura de la infertilidad. Sara, Raquel, Rebeca, la madre de Sansón, la madre de Juan el Bautista, Ana, la madre de Samuel, eran estériles. Eran estériles. Y a día de hoy, yo que he visto más de un milagro, he sido testigo de algún que otro milagro, de sanidades. A día de hoy, el milagro que más hace Dios, que más realiza, ha sido la esterilidad, la curación de la esterilidad. Como estuvimos hablando en la reunión del martes pasado, en la reunión de oración, mi esposa y yo conocemos a un matrimonio cristiano que son amigos nuestros. Y es un matrimonio rumano. O sea, los rumanos, yo no sé si has conocido a algún cristiano rumano, pero esos son durísimos para orar. Es gente súper disciplinada, con una fe impresionante. Es gente que tuvo que sobrevivir a las persecuciones comunistas. Bueno, este matrimonio nos explicaba cada experiencia que tuvieron que vivir sus padres y abuelos por seguir firmes en la fe. Impresionante. Cuando su país pertenecía a la URSS. Pero nos explicaron su testimonio y este matrimonio, cuando se conocieron, cuando eran novios, la mujer le dijo a su esposo: que sepas que yo no puedo tener hijos. Te lo digo por si quieres, si tu sueño es ese, para que puedas empezar con otra persona, porque yo no puedo darte hijos. Soy estéril. El hombre, yo no sé qué le dirían, no sé qué le respondería, la cosa es que se casaron. Y finalmente Dios cumplió su palabra. Hizo un milagro. Bueno, mejor dicho 4, porque acabaron teniendo 4 hijos. Después de oración, después de ayuno, Dios cumplió su milagro, porque Dios es un Dios de vida. Por eso mismo que el diablo se está moviendo tanto y tanto y tanto, promoviendo y levantando gente que se levanten con políticas pro muerte. Por eso que nos conocen a los cristianos como el movimiento pro vida. Porque ves las noticias y ¿qué vemos? Esta semana pasada se aprobó la ley de la eutanasia. Cada vez más se amplía más el acceso al aborto. Ahora se considera un derecho. Y todos los cristianos que nos levantamos en contra, ojo, no de personas, sino de los actos y de la promoción de todos estos actos pro muerte, son considerados enemigos públicos. El Parlamento Europeo, el gobierno argentino, por ejemplo, están haciendo listas negras en las que están metiendo a entidades evangélicas y a personas que se levantan en contra de todas estas políticas pro muerte. Por eso nosotros como cristianos tenemos que levantarnos. Y no con una pancarta enfadados, llenos de odio, sino tenemos que levantarnos y enseñar a la gente que nuestro Dios está a favor de la vida. ¿Cómo? Viviendo nuestras propias vidas como si supiéramos o sabiendo que hemos sido resucitados. Viviendo nuestras vidas habiendo sido conscientes de que hemos estado muertos, como estos chicos. Ellos prácticamente estuvieron muertos durante su parada cardíaca y volvieron a vivir, volvieron a respirar, su corazón volvió a latir. Y así ha sido con nuestras vidas. Y ya con esto quiero terminar. Mira, yo hace tiempo tuve un sueño, mejor dicho, tuve 2 sueños. Y yo no sé si crees en los sueños, pero yo creo que Dios habla en los sueños siempre y cuando el mensaje esté acorde con su palabra, obviamente, ¿no? Tampoco nos vamos aquí a inventar nuevas doctrinas porque eso tampoco está bien. Pero en ese sueño yo me encontraba paseando por una especie de instituto.
por una escuela. Y esta escuela estaba totalmente vacía. Reinaba el silencio. Esta escuela estaba abandonada. Parecía tener años, décadas abandonadas. Las paredes estaban llenas de humedad, estaban destrozados, el mobiliario estaba destrozado, las taquillas tiradas al suelo. Miraba por la ventana y habían dunas de arena. Mirara por donde mirara, lo único que podía observar era muerte, silencio, angustia, vacío. Y yo no entendí, ese sueño no lo entendía. Yo recuerdo que a medida que iba caminando por esos pasillos en mi sueño, sentía angustia, ansiedad, un sinsentido. Yo no sé si alguna vez has sentido ese sinsentido de un filósofo llamado Sartre, uno de los padres del existencialismo. A esta sensación le llamaba la náusea. El vivir sin saber que todo carece de sentido. Pero días después tuve otro sueño. Bueno, mejor dicho, creo que fueron meses después. Y me encontraba en el mismo lugar. Pero en esta ocasión había mucha gente. Muchos estudiantes entrando y saliendo de las aulas. Caminando por sus pasillos. El mobiliario estaba en su sitio. Las paredes estaban pintadas. Parecía que acababan de hacer una reforma integral de todo el centro. Todo estaba nuevo. Miraba por las ventanas y en lugar de desierto, en lugar de ver dunas de arena, había césped, había jardines, habían fuentes. Era el lugar donde rebosaba la vida. Y ahí pude entender que Dios me quería mostrar cuál era el sentimiento de una persona que vivía fuera de Él, separada de Él, muerta espiritualmente, en contraste con una vida, con una persona en la que vivía plenamente en Dios, que disfrutaba de una vida abundante. Y pude sentir de la más profunda angustia, desesperación y vacío a la más absoluta plenitud, felicidad, gozo y paz. Pude contrastar ambas cosas. Como que en cierta manera Dios me permitió entrar en el corazón de una persona que vive sin Él. Y con esto quiero dejarte. Y quiero invitarte a que vivamos una vida nueva. La vida que Dios nos dio. Que vivamos de tal forma que la gente diga, anhelo ese estilo de vida. Anhelo ese gozo. Porque te aseguro que si sufrieras un paro cardíaco o cualquier tipo de experiencia al borde de la muerte, al volver a vivir, no vivirías igual. Y así es como tendríamos que vivir cada uno de nosotros. Porque Dios es un Dios de vida. Que Dios te bendiga, hermano. Quisiera acabar orando, invitándote a que cierres tus ojos y que podamos meditar sobre lo que la palabra nos ha enseñado. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad de haber recibido tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios de vida, un Dios de vivos. Gracias porque tú estás con nosotros, porque tú nos proteges. Amado Señor, yo sé que hay gente que nos está escuchando que está viviendo por vivir sin sentido. Padre, yo te pido, Padre, que resucites, que reavives, que traigas vida en aquellas áreas donde hay muerte, donde hay desesperación. Padre, reaviva nuestros corazones. Sé tú esa llama que traiga luz, que nos lleve a más. Sé tú esa llama, Señor, que permita que los demás puedan ver. Señor, reaviva, por favor, nuestra esperanza, nuestro gozo. Si algunas personas que nos escuchen han sido dañadas, han sido heridas, golpeadas, te pido que reavive su gozo,
que resucite su esperanza, que resucite sus sueños. Si alguno ha sufrido por enfermedad, Señor, trae sanidad. Por favor, Padre, como dice tu palabra, en todas nuestras áreas trae resurrección. Resucita nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestros anhelos, nuestros deseos. Y haznos vivir de tal forma que seamos conscientes de que éramos muertos, mas hoy estamos vivos por ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.